¿Por qué razones el sistema te mantiene pobre, no te das cuenta, sigues viviendo en piloto automático y no digamos ya si andas en un entorno en el que no se habla de dinero, no se habla tampoco de emprendimiento? ¿Qué es eso de hablar de libertad financiera? ¿Qué son esas tonterías, esas chorradas de ser un soñador, de que tienes que buscar algo fijo? Ni digamos ya el que adquieras 2 viviendas en propiedad, porque hace años, en los 90, amigos, una familia o por ejemplo tu abuelo se ganaba un buen sueldo y le daba para cogerse un apartamento en la playa. Ya sabéis que al finales de los 90, en los 2000, cada vez la vivienda subía mucho más y no digamos ya si existe hoy en día lo que es la clase media. Daría para un contenido mucho más amplio. La cosa es que hay estructuras dentro del sistema. Si tienes la teoría de la conspiración, llámalo como quieras, pero es cierto que todo está bien estructurado para que te mantengas pobre. Como decíamos, tú háblale a tu familia si es un tema tabú, por ejemplo, en el entorno en el que te mueves, de vamos a montar un negocio o tengo una idea porque podemos facturar tanto. Nada más lejos de la realidad. Tienes que ver muy bien en qué grupos de amigos te mueves también. Por eso muchos divulgadores de Estados Unidos y luego se ha trasladado a España, lo primero que te dicen es que cuides tu entorno. Tiene su lógica, como todos los tips que te dicen de despertarte temprano, que tengas disciplina, que empieces el día ganando. Simplemente todos repiten lo mismo para que tengas esa fuerza de voluntad y pases a tomar acción. Punto número 1. El diseño del sistema educativo te mantiene pobre. Fíjate o pregúntate cuándo te hablaron, por ejemplo, en la educación secundaria obligatoria, en el bachillerato, si luego hiciste la selectividad, pasaste a la universidad, ¿cuándo escuchaste la palabra libertad financiera? Probablemente ningún profesor se lo hayas escuchado porque no se enseña a distinguir lo que es el TIN de la TAE, qué es la deuda buena, qué es la deuda mala, cómo puedes financiarte con los bancos, cómo se emprende un negocio, pero no algo que digan en una hora que hagan una extraescolar o por ejemplo una asignatura que eliges, no, cómo se crea riqueza desde cero. Vivimos además en un mundo cada vez más digital y hay millonarios muy jóvenes en todas las partes del mundo, o imaginaros un freelance que está en la India, en Bangladesh o cualquier pueblito que está por allá, ganándose un buen dinero con su laptop desde casa. La cosa es que el sistema educativo está diseñado para que tú seas un empleado, ojo, cualificado para las grandes multinacionales, que sepas hablar idiomas, también por ejemplo inglés, para que puedan moverte o tengas esa deslocalización, pero dentro de una multinacional siempre, y que pases a ser un directivo, vayas escalando en la carrera corporativa dentro de esa multinacional o trabajes para el Estado, también saques unas oposiciones y vivas una vida, entre comillas, tranquila. Yo siempre digo que lo seguro y lo fijo realmente no existe, porque sí, hay muchos funcionarios también en Venezuela, por ejemplo, un país que decayó mucho desde hace 15 años, y como decimos, tienen un trabajo fijo, estable, pero son pobres, ¿no? Porque la inflación hace de las suyas y no des nunca nada por hecho en esta vida. La economía son ciclos, cada 8, 10, 12 años siempre te va a tocar una gorda. La cosa es que al sistema, como decimos, le interesa que tú seas una persona cualificada, que saques tus títulos universitarios y luego prestes servicio a la sociedad. La cosa es que te das cuenta también que grandes celebridades o gente que ha llegado muy lejos como Mark Zuckerberg, Elon Musk, Steve Jobs, muchos no terminaron la universidad porque veían que era una pérdida del tiempo el pasarse 5 años haciendo asignaturas que no te valen para el día a día. Yo no voy tan lejos como muchos divulgadores que dicen que la universidad no vale para nada o que no hay que estudiar. Es cierto que te da mucha disciplina el aprobar exámenes, te socializas, cumples retos, pero tienes que saber que el sistema no te va a enseñar de nuevo a manejar tus finanzas personales. Nunca vas a saber cómo invertir en inmuebles, cómo el oro te protege también de la inflación, qué es la plata, qué son los metales preciosos, qué es el sistema blockchain, que ha venido también para cambiarlo todo. No lo escuchas en las universidades, como decimos, porque al propio sistema no le interesa. Punto número 2. El ciclo del consumismo en el que estamos inmersos. El ir al centro comercial el fin de semana o el viernes a cenar es algo relativamente muy nuevo, que tus padres o tus abuelos no lo hacían. No estoy en contra, por ejemplo, a mí me encanta ir a restaurantes todos los fines de semana. Ayer estuve en uno, de hecho, y me gasté un dinerillo.
Pero como decimos, es algo relativamente nuevo. Recibimos muchísimos impactos a través de redes sociales, en la televisión, en los medios convencionales, impactos publicitarios, dopamina barata que tenemos y nos incita a consumir. El consumo te lastra porque te han hecho creer que necesitas muchas cosas para ser feliz. Por ejemplo, que tengas 3 o 4 suscripciones para ver la televisión, ya que no vale. Yo me acuerdo cuando empezaron los teléfonos móviles hace años ya, ¿no? Que igual valía un teléfono 80 euros, 100, trasládalo a ratios de inflación que tenemos ahora mismo, que puedes pagar por un iPhone tranquilamente 1.300 euros y te quedas tan ancho. Y es un teléfono que sí, tiene más cosas, funciona mejor, a mí me encanta Apple, pero pagas muchísimo dinero. Tus abuelos no tenían un teléfono móvil, no tenían suscripciones constantemente, como decimos, tampoco pagaban por tener la fibra con más datos que luego resulta que no lo utilizas, tampoco tenían tantos seguros, no financiaban tampoco la PlayStation nueva que sale, total. Pagar muchísimas cosas y estar dentro, inmerso del consumismo voraz. Hay cosas muy buenas que tiene el sistema capitalista, muchísimo mejor que otras, no penséis que estoy yo en contra, ¿no? Pero sí que es cierto que como sigas las corrientes publicitarias que hay, te van a incitar a gastar mucho más. Y el ahorro es algo capital, es un pilar, una de las patas de la mesa que necesitas para poder invertir. Recuerda que ahorrar por ahorrar es de tontos, pero sí que necesitas capital, recursos económicos para pasarte a ser inversor, donde realmente se produce la magia y pones tu dinero en rentabilidad, que te han contado que necesitas tener muchísimas cosas, cambiarte de coche cada 8 o 10 años, tener un coche mejor que el vecino y no necesitas de nuevo tanto para ser feliz. Punto número 3. Acceso rápido y fácil a créditos y deuda barata. Esto es un problema porque hoy en día se financia todo, ¿no? Como decimos, hasta un teléfono móvil, el último iPhone, vivir por encima de tus posibilidades. Te dan un préstamo personal para cogerte unas vacaciones, no pasa nada, unos grandes almacenes de que si no te llega, bueno, ya te lo cobraremos la tarjeta como puedes pagar o te pones en negativo, a 30, 60 días se hace el giro y ya está, tú gasta lo que puedas, ya te apañarás, ya vendrá eso de aquí, ese gasto de aquí un tiempo, no te preocupes que todo irá bien. Cada vez la cosa es que más personas viven completamente endeudadas. No digamos ya, si estás viendo este vídeo desde Estados Unidos, todo lo que es el payroll, que mucha gente, hay empresas incluso que los seres humanos se gastan ya para el día 25, el día 30, todo el dinero que tienen y tienen que financiar, pedir un crédito para poder seguir en el punto 2, como decimos, todo el vicio del consumismo. Gastar, gastar y gastar. Llega Navidades, gastar el doble. La ropa, no te vale ya la que tenías un jersey hace 4 o 5 años, tienes que seguir las tendencias, tienes que seguir la moda y necesitas gastar. El sistema está creado para estar dentro de un consumismo voraz. Y las deudas son un problema porque, por un lado, sabemos que los ricos son los que más dinero piden a los bancos. Pero no es lo mismo que tú vayas a pedir un crédito, una hipoteca o una financiación, ¿no?, para montar una sociedad limitada o para comprar inmuebles, que este ejemplo se entiende muy rápido. Tienes que devolver el dinero a un 2,5%, a un 3%, imagínate, han subido los tipos, pero tú tienes la capacidad de obtener de vuelta un 10, un 12, un 15 o un 18. La deuda te está haciendo una persona mucho más rica. El problema es que la clase media o la gente trabajadora lo confunde los conceptos y no se da cuenta, ¿no? Es decir, pides un préstamo personal, financias la tarjeta de crédito porque estás trabajando muy duro, te lo mereces y tienes que financiar esas vacaciones otra vez que no te puedes permitir. Si tienes un salario de 30.000 euros, imagínate al año, 40.000 euros, ¿a dónde vas con un coche de 80.000 o 90.000? No te vale con tener un Dacia, con tener un Seat, con tener el Renault más barato, tienes que tener un Audi, tienes que tener un BMW, siento decírtelo, no estás con esa capacidad económica. Así financia la gente los coches o se mete en un renting de 400, 500 euros, gasto, deuda, a pagar más por todo y te metes en la carrera de la rata en el que es muy difícil salir. Punto número 4. Desconocimiento de lo que son los impuestos y lo que son las deducciones.
Ya sabéis que Warren Buffett hacía ya desgravaciones cuando tenía 15 y 16 años, porque el sistema está creado para que la clase trabajadora, la clase media es igual, a proporción pague muchos más impuestos. Es decir, a ti te dicen, usted gana 1.620,70 euros al mes. Pero si tú no tienes una empresa o no eres autónomo, porque tener una SL siempre es mucho mejor que ser persona física, ya cuando estás facturando algo considerable, ¿no? Si no te metes también en más gastos de gestoría, ¿no? Daría para un contenido más amplio, pero existen las desgravaciones y hay muchos trucos fiscales que puedes aplicar para tener deducciones, pagar menos en impuestos. No es lo mismo lo que tributa, por ejemplo, el que tú cobres dividendos de tu empresa todos los años o que tengas una nómina que vaya por tramos dentro del IRPF y te vayas a un 40, un 48, a un 50, depende de lo que estés. Es decir, de lo que estás ganando, la mitad se lo está quedando el Estado. Si tú tienes un negocio en el que estás facturando, aunque no sea mucho, ¿no? 12.000, 15.000 euros, siempre podrás ir metiendo gastos. Hay estrategias completamente legales para que al menos te quiten el 25% de lo que estás ganando y no te vayas ya, como decimos amigos, a un 40, a un 50. El sistema está creado para que cuanto más dinero tienes, quédate con esto, más dinero te van a dar los bancos. Y cuantas más estructuras fiscales tengas, hablamos de sociedades, más te vas a proteger y menos impuestos, ojo, dentro de la ley, vas a pagar. Otra cosa ya es que hagas una evasión, elusión fiscal, pero si tienes una sociedad limitada, pagas menos impuestos. Siempre que estés en unas cifras considerables, suele ser más o menos 60.000 euros al año, 70.000, daría para otro debate, depende también del sector en el que estés, ¿no? Pero quédate con este principio básico de que la gente que tiene una nómina a proporción, o los funcionarios, con todo lo que se piensa el mundo de que es un chollo, pagan muchísimos más impuestos por el coste hora, ¿no? Que lo que puede pagar una persona que tenga ya una estructura fiscal con 2, 3 sociedades. Se va a poder ir tranquilamente a un 18, un 20%, un 25%, depende cómo tenga configurado esa estructura. Punto número 5. Falta de accesos y oportunidades, depende en el que vivas. Es verdad que aquí quiero hacer un inciso. Esto se ha corregido bastante dentro del sistema, entre comillas, capitalista a nivel global, ¿no? Lo que es la globalización, porque hoy en día es más fácil hacer dinero con un teléfono móvil. El conocimiento es el petróleo del siglo XXI. Si tienes ganas, pones tu tiempo, vendes servicios, que no es otra cosa más que empaquetizar o vender tu conocimiento, puedes ganar dinero mucho más rápido y mucho más fácil. Por eso vemos cada vez en redes sociales gente de 25 años, de 20 años que te enseña el reloj con un coche caro, que facturan muchísimo dinero y se han hecho ricos en 4 o 5 años. Esto no se daba antes tanto y era mucho más complicado. Dicho esto, es verdad que sigue habiendo también muchas desigualdades. No es lo mismo que tengas que trabajar, por ejemplo, desde los 16 años o que nazcas en la India, en África. Va a ser mucho más complicado que encuentres buenas oportunidades ahí. No es lo mismo, por ejemplo, adquirir inmuebles cuando estaba la economía muy baja, que se podían adquirir a precio de saldo. Recuerda que las crisis económicas son momentos, son transferencias de riqueza de unas manos a otras, en que la gente que tiene liquidez adquiere inmuebles o empresas que están a la venta a precio de saldo. Tu poder de negociación es mucho mayor porque, volvemos al punto 3, toda la gente que tiene muchísimas deudas malas, que ha perdido su empleo también porque dependen de una única fuente de ingresos, no han hecho los deberes financieros, no reciben dividendos, no reciben tampoco rentas de alquiler, no tienen tampoco royalties, no tienen negocios digitales, no han montado otra empresa, no tienen participación de un 25% en una sociedad, en un negocio convencional y no reciben sus buenos dividendos. Otra vez, solo tienen una única fuente de ingresos. Los ciclos cambian, la vida te puede cambiar también muy rápido y, como decimos, en esos momentos la gente decide vender todo lo que tiene o, maquillándolo un poco, malvender todo lo que tiene. Ahí surgen las buenas oportunidades de que la gente que sí ha hecho los deberes adquiera, como decimos, sociedades o inmuebles con un 50, un 40, un 60% de descuento. En las crisis surgen muchos millonarios. Es cierto que quizás un 60 o un 70% de la población se empobrece
la tasa de paro sube, también la gente pierde sus empleos, pero siempre hay un grupo selecto de personas, una minoría que sabe cómo funciona el sistema, que se apalanca en el banco, pide dinero cuando hay que pedirlo, cuando los tipos bajan, se queda también parado quizás cuando los ciclos económicos no son los adecuados para poder hacer dinero. Los ricos también miran cómo están siempre la legislación. Es decir, imagínate que por ejemplo va a llegar un momento en que la banca va a abrir el grifo, va a haber crédito barato, va a haber también unas subvenciones a empresas, ayudas para la parte digital, qué sé yo, también va a haber unas ayudas europeas para la energía renovable. Buen momento para montar una sociedad limitada y meterse en el sector. Muchas estrategias que la gente que tiene dinero la sigue. Suscríbete para poder seguir creando contenido de valor, y para todos los que queráis marketing digital, gestión de redes sociales, páginas web, somos agentes de red.es, lo tenéis en la descripción. Saludos, que tengas un excelente día y nos vemos muy pronto.